Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cómo desarrollar autoconfianza. Autoconfianza todos la necesitamos y de pronto también vale la pena decir que todos necesitamos cultivarla. No hay nadie que nazca con el blindaje total de autoconfianza que necesita en la vida. De hecho, la autoconfianza es algo que se va desarrollando en las distintas etapas de la vida. Hay una autoconfianza necesaria en la niñez, otra en la adolescencia, otra en la etapa de los estudios universitarios, otro grado de autoconfianza para la exigente vida profesional, para la vida familiar más tarde, etcétera, etcétera. Así es que cuando hablamos de autoconfianza no necesariamente estamos haciendo nosotros señalamientos acerca de inseguridades personales, no. Todos los seres humanos, al margen de cualquier otro asunto de discusión, todos necesitamos mejorar nuestra confianza propia. Pues este es nuestro tema de hoy, cómo desarrollar autoconfianza. Y atención a esta escritura, primera a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige, note, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora bien, aquí se habla obviamente de confiabilidad, que tiene que ver con cumplir aquello que se le encarga a uno de manera ética, de manera moral, de manera completa y cabal. Pero les pregunto, amigos, ¿no es verdad que para ser absolutamente confiable por parte de aquellos que nos hacen asignaciones, no es necesario para ser suficientemente confiable tener suficiente autoconfianza? Definitivamente que sí. Un tema lleva al otro. Para ser un individuo confiable, es decir, alguien merecedor, digno de la confianza de las personas a mi alrededor, necesito ser yo mismo un individuo con suficiente confianza en mí mismo para no defraudar entonces las expectativas ajenas. Así es que este texto establece una conexión indirecta pero real entre confiabilidad y suficiente autoconfianza para resultar ser confiable también. Entonces, habiendo puesto este texto como base, trabajemos ahora con el tema central en este asunto, cómo desarrollar autoconfianza. Escuchen atención lo que sigue. En primer lugar, para desarrollar autoconfianza, y mire qué interesante, para desarrollar autoconfianza, primero me salgo de mí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo primero, confianza en Dios. Sí, así como lo escuchan. Lo primero es aprender a confiar en Dios. El individuo que quiere hallar suficiente autoconfianza, la suficiente y necesaria fortaleza en sí mismo para enfrentar la vida, los encargos, las encomiendas, las responsabilidades, los compromisos de vida, debe salirse de sí mismo y poner su atención de manera primaria en una fuente más allá de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no es la fuente total y completa que se requiere. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano no es en sí mismo que va a encontrar toda la confianza que requiere, porque hay algo de la confianza propia que se desprende de la confianza en un ser supremo, en un ser superior que es quien nos da una base de confianza para luego poder nosotros también confiar ya en términos propios en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo desarrollar autoconfianza? Hay que confiar en Dios como lo primero. Cuando elevo mi mirada al cielo y me hago dependiente de Dios, con eso lo que estoy diciendo es que lo que a mí me falte, Dios lo proveerá. Donde yo ya no dé más con mis capacidades, con mis recursos, con mis talentos, con mis esfuerzos, Dios suplirá, como dice la Biblia textualmente, Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para poder confiar suficiente en mí mismo, amigo, amiga, para poder usted confiar suficiente en sí mismo, en sí misma, necesita primero
hallar un asidero de confianza más allá de usted. Un recurso abismalmente mucho mayor que usted. Un recurso y una fuente incomparable con lo humano, Dios. Yo he encontrado que los que confían en Dios de todo corazón son individuos fuertes en el sentido de fortaleza espiritual. ¿Cómo es que David vence a un gigante? A base de confianza en Dios. ¿Cómo es que Moisés logra sacar a un pueblo que está esclavizado y llevarlo a la tierra prometida? A fuerza de confianza en Dios. ¿Cómo es que 12 individuos prácticamente con pocas letras, con poca educación, llevaron el cristianismo hasta el último rincón de lo que en aquel entonces era la tierra conocida? A fuerza de confianza en Dios. ¿Cómo es que cualquier individuo logra conquistar su historia, logra salir adelante, logra vencer las adversidades? A base de la confianza en Dios. La confianza en Dios es el combustible para el motor. Usted ponga el motor, que es su voluntad, que son sus capacidades, que son sus esfuerzos, y deje que Dios le llene el tanque de gasolina, que con confianza en Dios usted encontrará fuerza también para poder lograr confiar en sí mismo. Eso es lo primero. Sigo con el mismo tema, con la misma interrogante. ¿Cómo desarrollar autoconfianza? 2. Hay que confiar en su vocación de vida. Uno se pregunta, ¿quién soy yo en este mundo? ¿A qué Dios me ha llamado a ser? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado, como solemos decir los cristianos? Digo, porque hay personas que se meten a lo que Dios no les ha llamado. Se meten a aquello para lo cual no tienen vocación. Yo recuerdo, y lo recuerdo con tristeza, déjenme decirle, a uno de mis condiscípulos cuando era yo muy joven, que era un maestro de la Biblia extraordinario, pero a la vez de pastor no tenía un pelo. Pero él quería ser pastor, él luchaba por ser pastor. Y era el mejor maestro prácticamente que había en la iglesia. ¿Por qué no meterse a desarrollar todo un proyecto con base en su verdadera vocación y en su llamado? Porque ser maestro es una cosa, ser pastor es otra. Un pastor puede ser incluso no muy letrado y ser muy buen pastor, porque ser pastor tiene que ver con saber lidiar con la gente, básicamente. Un maestro puede ser muy mal pastor, pero si está en su vocación de maestro va a funcionar muy bien. Por lo general los maestros están dentro de un equipo. Pero este no, que quería ser pastor, terminó siendo básicamente un pastor de poco alcance, un hombre frustrado, que terminó enfermo del corazón, viendo con envidia a los que tenían más éxito que él, a sabiendas él y los demás que ellos eran de menor cuantía en términos intelectuales y teológicos. Conozco otro caso. Era un buen administrador, pero él quería ser pastor y quería ser pastor. Hasta entonces había administrado exitosamente lo que se le ponía en el ministerio cristiano. Era una iglesia. Pero igual, quería ser pastor y quería ser pastor. De pastor no tenía un pelo. Igual terminó siendo un pastor que no pasó de lo mismo, se frustró en la vida, no triunfó, no tuvo éxito y todo por no hacer lo que aquí estamos diciendo. ¿Cómo desarrollar autoconfianza? Debes confiar en tu vocación de vida. En esto no te puedes perder. Necesitas identificar realmente no lo que te gusta. A mí me gustaría ser cantante. A mí me gustaría ser un futbolista famoso. No lo que te gusta, sino aquello para lo cual Dios te equipó, que eso es a lo que llamamos tu vocación de vida. Tercera respuesta, ¿cómo desarrollar autoconfianza? Debes confiar en tus buenas actitudes. Encuentro yo en la práctica que permitirse o cultivar malas actitudes neutraliza las potencialidades en el individuo. Es importante lavar las actitudes. Es importante purificar las actitudes. Las actitudes tienen que ver con los motivos. Cuando tú te contaminas con malos motivos, cuando tú contaminas tus actitudes. ¿Cómo se contaminan las actitudes? Ya mencioné la envidia del éxito ajeno, actitudes negativas, estar compitiendo con los demás,
actitudes negativas, mal querer a otras personas, criticar a otras personas. He visto gente con talento, pero cuyas malas actitudes los llevaron al total fracaso. Es más, no solo lo he visto en esto que llamamos el ministerio cristiano, lo he visto en la política. En la política he visto individuos con talento, pero que se aficionaron a las malas artes, a las malas acciones, a las intrigas, a las triquiñuelas, a las malas actitudes, y esos terminaron en la mediocridad, terminaron a la sombra, porque las buenas actitudes potencian el éxito de las personas, potencian la confianza de las personas en su ruta de vida, pero las malas actitudes van ensombreciendo la personalidad y van restándole poder de alcance a la persona. Así es que cuidado con esto. Tú tienes que confiar en tus buenas y en tus mejores actitudes, y eso ya involucra desechar toda mala actitud. Cuarta respuesta, ¿cómo desarrollar autoconfianza? Debes confiar en tus dones y talentos. Mira en qué numeral aparece. Número 4. Lo primero es confiar en Dios. Lo segundo es confiar en tu llamado, tu vocación, que es tu destino. Lo tercero es confiar en que tu corazón esté sano, confiar en tus buenas actitudes. Y ahora lo cuarto. Hasta ahora vamos a hablar de dones y talentos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay personas que primero ponen su fe y su confianza en sus talentos, en sus dones, pero ¿cuánta gente talentosa nunca conoce el éxito? El mundo está lleno, amigos, de personas sumamente talentosas que jamás conocieron el éxito tal como pudieron lograrlo. ¿Por qué? Porque sí debemos confiar en nuestros talentos, pero en el orden correcto. Cuando tú pones los talentos en el orden correcto, por ejemplo, si tus talentos van detrás de tus actitudes, aptitudes detrás de tus actitudes, si tus talentos van detrás de la confianza en Dios, o sea, cuando colocas en el lugar correcto tus recursos, entonces estos se van a potenciar bien. Pero hay quienes colocan enfrente de Dios, enfrente de sus motivaciones, enfrente de lo que sea, sus talentos, creen que sus talentos es magia. Y no hay magia en los talentos. Los talentos pueden estar allí en una persona, pero si esa persona no logra administrar sus talentos y administrarse en relación a sus talentos, esa persona jamás va a conocer el éxito y su confianza se va a desmoronar completamente, no obstante cuánto talento tenga. Así es que desarrollas autoconfianza si logras confiar en tus dones y talentos en ese orden en que está apareciendo en este programa. Y en quinto lugar, con lo que cierro esta primera parte del enfoque, cómo desarrollar autoconfianza, debes confiar en tu trabajo y esfuerzo. Allí termina el círculo. Desarrollar confianza en tu trabajo y esfuerzo. Trabajar, no todo el mundo sabe trabajar, esa es la realidad. Muchos tienen empleos, pero tener un empleo y saber trabajar no es lo mismo. Muchos tienen cartones universitarios, pero haberse granjeado un cartón universitario y saber trabajar es completamente diferente. Yo antes de entrar a las aulas aprendí a trabajar con papá en su negocio, en su empresa, en el horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, que era el horario en que tomaba la segunda parte de los empleados del taller de papá. Unos trabajaban de 7:30 hasta las 5 de la tarde, 5:30 más o menos, y otra tanda de empleados iniciaba jornada nocturna de 6 de la tarde a 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces yo era parte de aquella fuerza de trabajo junto con mis otros hermanos, por supuesto, de la tanda nocturna. ¿Por qué? Porque en el día estábamos ya en edad escolar. Pero antes de siquiera llegar al colegio secundario, yo había aprendido a trabajar. E insisto, tú puedes tener un empleo, pero no significa que sepas trabajar. Tú puedes tener un cartón universitario y no significa que tú puedas trabajar. Yo conozco inmigrantes que llegaron con pocos pesos a un país y se convirtieron en prósperos empresarios porque sabían trabajar. Entonces, si tú sabes trabajar y pones tu confianza en tu trabajo y tu esfuerzo, entonces te vas a robustecer en una autoconfianza que te va a catapultar al éxito.
Bien amigos, con esto llegamos al momento de hacer nuestra pausa. Acostumbrada al retornar, quiero hablarles de esto que es también de vital importancia. Quiero hablarles acerca de los factores que neutralizan la autoconfianza. Tú puedes estar rebosante de autoconfianza, pero hay cosas que si las permites en tu vida, hay actitudes que si las permites en tu corazón van a neutralizar todas tus potencialidades. Estoy pensando en alguien, no lo pude evitar. También un colega, amigo, consiervo desde la juventud, cuyo corazón ha echado por tierra todos sus esfuerzos. Un individuo talentoso, cristiano sí, pero con muchas formas de inconsistencias a nivel de actitudes de vida. Eso se convirtió en factores que neutralizaron no solo su potencial, pero al final su autoconfianza. Hoy día es un individuo inseguro, con un escasísimo éxito y muchos fracasos ya en su expediente. Así es que a vuelta de pausa, factores que neutralizan la autoconfianza. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, estamos ya de vuelta y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy se titula ¿Cómo desarrollar autoconfianza? Vivimos en un mundo donde la gente se pone caretas, definitivamente sí, la gente se pone disfraces, definitivamente sí, pero carecen ya a lo interno en sus personas de suficiente autoconfianza. La autoconfianza no se puede fingir, pero hay quienes lo fingen. Y al final queda al descubierto que no es nada más que fachada y careta. La verdadera autoconfianza es una fortaleza espiritual que emerge desde la raíz del corazón, del corazón de una persona y le da todo el basamento, le da todo el potencial que esta persona necesita para salir adelante, vencer tribulaciones, superar adversidades y lograr el éxito que esa persona anhela. Autoconfianza. Pareciera ser este un tema humanista, desprendido totalmente de la fe y desprendido de Dios, pero no es verdad. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? Dándole instrucciones una vez que Moisés ya no está en el escenario. Le dice, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué significa? Ten confianza en ti mismo. ¿Qué es lo que significa esa instrucción? Que por supuesto que dependes de Dios, pero también tú tienes que hallar la suficiente valentía. ¿Cómo es que un muchacho logra matar a un gigante? Tiene confianza de que al sacar aquellas piedras y colocarlas en su onda no va a fallar ni va a fracasar en el intento. A diferencia del rey Saúl, porque estoy hablando de David en este segundo ejemplo, a diferencia del rey Saúl es un hombre completamente desprovisto y carenciado de autoconfianza suficiente y era un hombre que prácticamente miraba fantasmas y espectros donde no había nada, terminó sintiendo grandes celos de este muchacho David y persiguiéndolo por media vida. Claro que la autoconfianza es un tema vinculante con la Biblia y también es vinculante la autoconfianza con el dominio propio. Una persona que sabe dominarse, domina sus miedos, domina sus inseguridades y adquiere suficiente base en sí mismo. Y por si esto fuese poco, te recuerdo lo que dice el apóstol Pablo, tienes fe en Dios, tenla para contigo, delante de Dios. O sea, confiar en Dios y confiar en ti, me parece que esa es la dupla perfecta. Pues bien, este es nuestro tema, cómo desarrollar autoconfianza. Se lee en 1 Corintios 4 y verso 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Descompongamos este texto en varias partes. 1. Los que reciben un encargo.
Todos tenemos un encargo de vida, absolutamente todos. Y al que recibe algo, algo se le exige. Es más, la Biblia dice que al que más se le da, más se le exige. Pues aquí lo está diciendo cabalmente el apóstol. A los que reciben un encargo se les exige que demuestren. Hay algo que estas personas tienen que demostrar de sí mismas, que demuestran, dice, ser dignos de confianza. Y ya aclaré que es imposible demostrar confiabilidad ante una asignación o encargo si la persona no se constituye con la suficiente autoconfianza para poder lograrlo. El gran ejemplo, Saúl. Cuando fue nombrado y ungido como rey, de hombros hacia arriba superaba en altura a todos los del pueblo y a todas las personas de las familias de Israel. Pero ¿qué sucedió cuando lo llamaron para ungirlo rey? Estaba escondido y lleno de miedos. Lo tuvieron que traer a la fuerza. Y apenas unos pocos lo menospreciaron y se burlaron de él. Corrió como corre un niño asustadizo, no quiso encararlo, sino que corrió a esconder sus miedos junto con su persona. El rey David representa al hombre que no tiene ni confianza en Dios y mucho menos confianza en sí mismo, lo cual prácticamente lo hace candidato seguro a convertirse en un fracasado en su vida y en su llamado de vida. En la primera parte del programa, amigos, hablando y haciendo un poco de resumen, les planteé la pregunta del cómo. ¿Cómo es que desarrollamos suficiente autoconfianza? Y les ofrecí 5 respuestas y aquí el orden es importante. 1. Confianza en Dios, lo primero. 2. Confiar en tu vocación de vida. 3. Confiar en tus buenas actitudes. Tu corazón no puede estar en proceso de pudrición dentro tuyo. 4. Confiar en tus dones y talentos en ese numeral. 4. No lo primero, lo número 4. Primero tu corazón debe estar sano, primero tu confianza en Dios, primero te dejas llevar por tu llamado y vocación. Y entonces hablamos de dones y talentos. Y número 5, cómo desarrollar suficiente autoconfianza, confiar en tu trabajo y en tu esfuerzo. Tu trabajo y esfuerzo quedó de último porque tú no eres Dios. Porque muchos trabajan, como dice un texto en la Biblia, por demás es que os levantéis de mañana a trabajar sin descanso, cuando por el contrario a las personas que Dios ama, a ellas les da el descanso, el sueño, la tranquilidad, la realización. Pues habiendo aclarado todo esto en la primera parte del programa, procedamos ahora a lo siguiente. Hablemos de los factores que neutralizan la autoconfianza en los seres humanos. ¿Qué es lo que hace morir, neutralizar, perder vigor, la confianza propia? Los siguientes factores. Lo primero, confianza desmedida. Y esto solo equivale a una cosa, orgullo. El orgullo, amigos, que es una confianza desmedida en sí mismo, hace que los mejores planes fracasen, hacen que los mejores intentos fenezcan y hace que las mejores intenciones se vengan abajo. Es importante que el orgullo no haya filtración en nuestro corazón. Tenemos que trabajar purificándonos y limpiándonos de todo orgullo. No debe haber vestigio de orgullo de preferencia. ¿Por qué? Porque el orgullo es algo que Dios aborrece. Dios no quiere tratos con el orgulloso, Dios no bendice al orgulloso. Es más, la Biblia dice que el orgulloso, el altanero, el altivo terminará recogiendo despojos. Entonces, si no quieres terminar en tu vida recogiendo pedazos, recogiendo ruinas, recogiendo despojos, necesitas erradicar el orgullo de tu corazón. El orgullo se evidencia en una desmesurada o desmedida confianza en ti mismo. 2. ¿Qué otro factor puede ser neutralizante de tu autoconfianza? La actitud de superioridad que se desprende definitivamente del orgullo. ¿Qué es la superioridad? Es andar por la vida creyéndote que tú eres más que el resto, creyéndote que tú eres más importante que los demás, creyéndote ser una especie de realeza en medio de todos los demás, una especie de individuo sangre azul.
Tenemos que adoptar la actitud que es propia de un Jesucristo que siendo rey verdaderamente y teniéndolo todo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Necesitamos, si tenemos alguna creencia por allí, que somos esto, que somos aquello, que somos lo otro, tenemos que despojarnos de esa creencia sobre lo que pretendemos ser y actuar con humildad. Y dentro de ese despojamiento debemos de buscar toda actitud de superioridad en nuestras actitudes, en nuestro corazón, en nuestros motivos, en nuestra mente. Y ya una vez desprovistos de ese mal andamiaje, porque la superioridad y el orgullo son malos andamiajes sobre los cuales construir vida. No funciona. Tendrás a Dios y toda la Biblia en contra. Entonces, una vez que renuncias a la actitud de superioridad, estás como más listo para poder tener una legítima confianza en ti mismo y lograr lo que buscas en la vida. Tercer factor que puede neutralizar la autoconfianza en las personas: menospreciar al prójimo. Si te das cuenta, en este hilván todo va junto. Uno, confianza desmedida, que es orgullo, eso te neutraliza. Pero si tienes orgullo, entonces tienes una actitud de superioridad, eso te sigue neutralizando. Y si tienes orgullo y tienes una actitud de superioridad, obviamente estás menospreciando a los demás. En ese orden va este hilván. Menospreciar al prójimo. Nadie debe ser menospreciado porque, como dice la gente por allí, uno nunca sabe de quién va a necesitar uno le tienda la mano en un momento determinado en la vida. La vida da vueltas, amigos, y la vida nos da nuestros sustos y sorpresas. He visto gente terminar dependiendo de un empleado para un trasplante de un órgano si no esta persona se muere, o dependiendo de un empleado en un accidente, o en alguna situación de esas donde el riesgo es enorme, donde el riesgo es mayor. Uno nunca sabe de quién va a terminar dependiendo. Por consiguiente, no vale la pena desmerecer, desacreditar y menospreciar a nadie, a ninguna persona. Y esto, de paso, neutraliza la confianza en ti. ¿Por qué ligo esto con lo otro? Porque la confianza en ti no puede estar basada o fundamentada en despreciar a otros. Miren, amigos, las personas con baja autoestima, esa dinámica la he visto 1000 veces. La persona con problemas de autoestima, para poder sentirse mejor, para poder compensar esa falta de estima y de sentido de valor personal, lo que hacen es desmerecer a los demás, desacreditar a los demás para que en lo que los demás se ven menos, ellos suben de rango y se sienten más altos. Pero no tiene sentido y es absolutamente tirado de los cabellos que mi valor va a estar derivándose, va a estar circunscribiéndose a que otro sea menos que yo. Eso es consolarse diciendo, bueno, yo he fracasado, pero hay otros que han fracasado más. Eso no es consuelo. Es decir, bueno, yo no hice nada en mi vida, pero hay quienes están en la cárcel. Eso no puede ser como argumento. Tú no puedes fundamentar tu propia autoestima, tu propia valoración personal, tu propia autoconfianza, desmereciendo a los demás, menospreciando a los demás y gozándote de que hay otros que tienen una suerte peor que la tuya, una situación peor que la tuya. No puede ser. Eso es estar enfermo uno de la cabeza. Sigo sumando. Número 4, ¿qué otro factor resulta neutralizante de la autoconfianza? La competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Como en los partidos de fútbol, se te adelanta el otro jugador y no te queda más remedio que ponerle una zancadilla, porque ya no lo pudiste detener. Entonces viene le llaman la falta técnica. La competencia desleal no puede recibir tan positivo, calificativo, una falla técnica. Esa es una falla maliciosa. Esa es una competencia desleal. Y es que sucede que la competencia desleal se ha venido acreditando cada vez más, de tal manera que en un partido de fútbol, soccer, se le llama falta
técnica. No, en la Biblia se le llama malicia, en la Biblia se le llama falta de integridad. Tú no puedes, de nuevo, pasar más allá en la carrera a base de ponerle una zancadilla a los que van corriendo al lado tuyo. Tú tienes que poner tu vista en la meta y correr y hacer tu mejor esfuerzo. Y hombre, si alguien va más adelante tuyo, si alguien va en una carrera más veloz, bien por esas personas, pero tú haz tu mejor esfuerzo. Pero no puedes recurrir a engaños, a trucos aquí, trucos allá, intrigas, faltas y cualquier otra cosa que pretendas legitimar, que no es nada más que competencia desleal. Siempre lo he dicho, uno compite, si va a competir, nadie debiera de competir, pero bueno, hasta la Biblia dice que en un estadio, en una competencia, todos corren. Muy bien, perfecto. Si vas a competir, deberás competir solo con tus talentos. Uno compite con capacidad, uno compite con talento. Hay quienes compiten con la boca, otros compiten con crítica, otros compiten con chismes, otros compiten con cualquier otra clase de malignidad. Lo que tú tienes legítimamente para ti como herramienta para competir es tu talento. Si tienes talento y trabajas suficiente, triunfarás. Y número 5, otro factor que neutraliza la autoconfianza es el autoengaño. Cuando la persona se cuenta una historia, cuando la persona se cuenta un cuento y se lo cree, dice, no, es que yo no he triunfado porque a mí no me quieren en esta oficina. Yo no he triunfado porque es que yo tengo demasiados enemigos. Yo no logro triunfar porque a mí me tienen envidia. He conocido personas que pensando que eran realeza, nunca triunfaban y siempre adjudicaban su falta de triunfo en la vida diciendo que es que se les tenía demasiada envidia porque ellos eran tan especiales, pero tan especiales. ¿Dónde quedaron? Quedaron en la nada, mediocres, fracasados. ¿Y de dónde nació su mediocridad y su fracaso? Del engaño propio. De no haberse dicho la verdad, haberse dicho una mentira y haberse creído esa mentira. Así es que son 5 factores que neutralizan autoconfianza en los seres humanos. 1, la confianza desmedida, que equivale a decir orgullo. 2, la actitud de superioridad que se desprende de ese orgullo. 3, el menospreciar al prójimo, que también es otra evidencia de orgullo. 4, la competencia desleal, que indica motivos oscuros, erróneos y enfermizos. Y número 5, autoengaño, que significa una mente atiborrada y un corazón atiborrado de cosas equívocas, de cosas erróneas. Bien amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo desarrollar autoconfianza?